Llegó al colegio con unos zapatos rotos que revelaban más que pobreza. Hablaban de abandono, de silencios y de un corazón que pedía ayuda en silencio. La madrastra, lejos de tenderle la mano, se burló cruelmente delante de todos. Pero lo que ella no sabía era que alguien observaba todo desde la distancia. El director, cuya llamada cambiaría para siempre el destino de la niña. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucía caminaba despacio por las calles empedradas de Salamanca, con la mirada fija en el suelo y los zapatos rotos que dejaban ver sus calcetines gastados. Nadie imaginaba que ese detalle tan pequeño desataría un terremoto en su familia. La ciudad estaba de fiesta por la Virgen de la Vega, pero en casa de los Mendoza, el aire era frío y lleno de silencios. Esa contradicción la acompañaba cada mañana, mientras las campanas repicaban con entusiasmo y las plazas se llenaban de puestos de flores. En su hogar apenas se escuchaba otra cosa que las palabras cortantes de Beatriz. Lucía tenía apenas 10 años. Pero sus ojos claros parecían haber visto demasiado. No buscaba lujos ni regalos. Su único deseo era pasar inadvertida. Poder entrar a clase sin que se fijaran en sus zapatos gastados. Beatriz, en cambio, se deleitaba en remarcar cada imperfección. Aquella mañana, mientras la niña preparaba su mochila, la mujer la miró de arriba a abajo con gesto de desprecio. ¿Vas a salir así? ¡Qué vergüenza!, murmuró, cruzando los brazos con teatralidad. En el salón, el reloj marcaba las 8. El padre de Lucía, Javier, ya había salido hacia Madrid la noche anterior. Su presencia en casa se reducía a llamadas breves y regalos caros en cumpleaños, como si el dinero pudiera reemplazar el afecto. Lucía suspiró. Se colgó la mochila y trató de ignorar la punzada de humillación que le provocaban las palabras de Beatriz. Camino al colegio. Las calles de Salamanca brillaban con guirnaldas y banderas que anunciaban el inicio de la fiesta. Beatriz caminaba unos pasos más adelante, con sus tacones rojos resonando con fuerza sobre la piedra. El contraste era doloroso. Cada golpe de sus tacones parecía remarcar el estado deplorable de los zapatos de Lucía. A propósito, Beatriz redujo la velocidad en una de las calles más concurridas, asegurándose de que todos pudieran ver cómo la niña tropezaba con sus suelas gastadas. Al llegar a la puerta del colegio, el bullicio de los niños saludando a sus amigos llenaba el aire. Lucía intentó mezclarse entre ellos, pero Beatriz no se lo permitió. La tomó del brazo y, en voz lo bastante alta para que los demás escucharan, comentó: «Con esos zapatos, parece que vienes de la calle y no de esta casa. ¡Qué espectáculo!». Las risas de algunos alumnos no tardaron en estallar. Lucía sintió cómo las mejillas se le encendían, pero apretó los labios y agachó la cabeza. Sus manos temblaban sobre la correa de la mochila, deseando que la tierra se la tragara. Beatriz sonrió satisfecha, convencida de que había cumplido su objetivo: dejar claro quién mandaba. Sin embargo, no todos compartían esa diversión cruel. Desde la ventana del despacho, el director del colegio, don Alberto, observaba la escena con gesto serio. Sus ojos grises, acostumbrados a medir las travesuras y problemas de cientos de alumnos, se endurecieron al ver la injusticia. Conocía a Lucía como una niña aplicada, siempre atenta en clase y respetuosa. Aquella humillación pública le resultó intolerable. Lucía, ajena a esa mirada protectora, se apresuró a entrar al colegio intentando desaparecer entre la multitud. Por dentro, una mezcla de vergüenza y resistencia se debatía. No quería llorar. No quería darle el gusto a Beatriz de verla derrotada. Pero cada risa que quedaba atrás era como una espina clavándose más hondo. En el trayecto hacia el aula, Beatriz se detuvo en la cafetería de la esquina para pedir un café con leche. Lo pidió rápido, dejó apenas unas monedas de propina y salió sin mirar al camarero. Lucía, mientras tanto, la observaba desde la puerta,
percibiendo incluso en esos pequeños gestos una frialdad que nunca terminaba. En silencio, la niña se dijo a sí misma que algún día tendría una familia distinta, donde los zapatos, nuevos o viejos, no importaran más que los pasos dados juntos. Don Alberto permanecía en su despacho, con la cortina entreabierta, mirando cómo Lucía desaparecía por el pasillo. Se frotó la barbilla y suspiró, sabiendo que aquella escena no quedaría ahí. Algo le decía que el destino de la niña estaba a punto de cambiar, y que él tendría un papel que jugar en esa transformación. En la ventana del despacho, el director don Alberto observa la escena con gesto serio. Las risas de los compañeros resonaban en el aula cada vez que Lucía daba un paso con sus zapatos rotos. El eco de esas burlas se le clavaba como agujas invisibles, recordándole lo que había pasado minutos antes en la entrada. El recuerdo de la mirada del director desde la ventana seguía flotando en su memoria, como una promesa silenciosa de que alguien había visto lo ocurrido. El colegio católico era un edificio solemne, con pasillos largos decorados con crucifijos y murales que anunciaban la fiesta de la Virgen de la Vega. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire fresco de septiembre, impregnado de olor a castañas asadas que vendían en la plaza. A pesar del ambiente festivo en la ciudad, dentro de la clase todo parecía volverse en contra de Lucía. Ella intentaba mantener la dignidad. Sentada en su pupitre, sacó sus cuadernos con cuidado, como si esa rutina pudiera protegerla de las risas. Pero cada movimiento era observado. Cada crujido de sus zapatos despertaba comentarios ahogados. Un grupo de niños al fondo imitó el sonido de las suelas desgastadas, arrancando carcajadas. La puerta se abrió de repente. Beatriz apareció con un paso seguro y una sonrisa calculada. Llevaba un vestido rojo llamativo, como si quisiera resaltar aún más en medio de aquel entorno escolar sobrio. Fingió que venía a hablar con un profesor, pero no perdió oportunidad. Miró a Lucía y, con voz lo bastante alta para que la mitad del aula escuchara, dijo: ¿Todavía con esos zapatos? ¿No te da vergüenza? Pareces una limosnera. Un silencio incómodo recorrió la clase. Algunos niños rieron. Otros bajaron la vista, sintiendo que aquello era demasiado. Lucía apretó los puños, deseando ser invisible. Beatriz, satisfecha, giró sobre sus tacones y se acomodó el cabello, segura de su victoria. Entonces, una voz grave rompió la tensión. «¡Basta!». Don Alberto estaba en la puerta, con la espalda recta y el ceño fruncido. Su presencia llenó el aula como una campana solemne. Miró primero a los alumnos, que callaron al instante, y luego fijó sus ojos en Beatriz. «Señora, acompáñeme a mi despacho». El trayecto hasta allí fue silencioso, interrumpido solo por el taconeo de Beatriz, que esta vez ya no sonaba tan firme. Una vez dentro, don Alberto cerró la puerta y apoyó las manos sobre el escritorio. «No voy a permitir que en este colegio un niño sea humillado, y mucho menos por un adulto que debería protegerlo». Beatriz sonrió con desdén. «Director, usted exagera. Solo intento educarla. Esa niña siempre quiere llamar la atención». Los ojos grises de don Alberto brillaron con severidad. «Esa niña es su responsabilidad. Y si no sabe lo que significa cuidar, yo mismo hablaré con quien deba hablar». El tono era firme, cortante, sin dejar espacio a réplica. Beatriz perdió por un instante la compostura, pero al ver que no podía ganar esa batalla, se levantó con brusquedad. «Como guste», murmuró, y salió del despacho, furiosa. El director se quedó unos segundos en silencio, mirando los crucifijos colgados en la pared, como buscando fuerza. Luego, con decisión, tomó el teléfono de su escritorio, marcó un número que conocía de memoria y esperó. Cuando escuchó la voz grave al otro lado, respiró hondo. Mientras Beatriz atravesaba el pasillo con pasos apresurados y rostro enrojecido, los alumnos murmuraban entre ellos. Algunos comentaban que nunca habían visto al director tan serio. Lucía,
Sin saber lo que ocurría en el despacho, solo sintió por un instante que alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a ponerse de su lado. Mientras Beatriz sale furiosa, don Alberto toma el teléfono de su escritorio con decisión. El timbre del despacho sonó fuerte. Del otro lado de la línea, un hombre de voz grave contestó: «¿Qué sucede con mi hija?». La calma forzada de don Alberto contrastaba con la tensión que llevaba horas acumulando. En su oficina de Madrid, Javier estaba rodeado de cristales que dejaban entrar la luz del mediodía. El despacho era amplio, con muebles de diseño y pantallas encendidas mostrando cifras bursátiles. Pero en ese momento, nada de eso parecía tener importancia. La voz del director había logrado atravesar la muralla de negocios y compromisos que lo aislaban del resto del mundo. «Señor Mendoza», dijo don Alberto, «me veo obligado a llamarlo, porque Lucía necesita algo más que un apellido. Necesita a su padre. No puede seguir viniendo al colegio en esas condiciones. Hoy fue objeto de burlas por unos zapatos rotos. Y lo peor es que su madrastra ha sido la primera en reírse de ella delante de todos». Javier se quedó en silencio, apretando el bolígrafo que tenía en la mano. Una mezcla de incredulidad y enojo le recorrió el cuerpo. Siempre había confiado en Beatriz para cuidar de la niña. Había supuesto que entre vestidos, viajes y lujos, Lucía estaría bien atendida. Pero la voz firme del director no dejaba lugar a dudas. En la pared, sobre una estantería, descansaba un portarretratos que rara vez miraba. Allí estaba Lucía con apenas 5 años, sonriente, levantando un pequeño par de zapatos azules que él mismo le había regalado por su cumpleaños. Un regalo sencillo en medio de tantas cosas materiales, pero que ella había valorado como si fueran un tesoro. Javier se levantó, tomó la foto y notó un nudo en la garganta. «El colegio tiene normas», continuó don Alberto. «Pero por encima de todo tenemos una responsabilidad moral. No voy a permitir que un alumno sea humillado sin que su familia lo sepa. Le pido que reflexione». La voz de Javier salió ronca. «¿Zapatos rotos? ¿Lucía?». Una sombra de vergüenza cruzó su rostro. No había pensado en esos detalles. El éxito, los contratos, las cenas en restaurantes de lujo en la Castellana lo habían cegado tanto que no se había detenido a mirar los pies de su hija. Su asistente entró discretamente al despacho con una carpeta de contratos para firmar. «Señor, esta noche tiene la cena con los socios de inversión en el restaurante El Paraguas». Javier no contestó de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la foto. El recuerdo lo golpeaba. La risa de Lucía el día que estrenó aquellos zapatos, el abrazo fuerte que le dio entonces, y la promesa silenciosa de no dejarla nunca sola, una promesa que había roto sin darse cuenta. Dejó caer el bolígrafo sobre el escritorio y respiró hondo. «Cancele la cena», dijo de pronto. El asistente abrió mucho los ojos, sorprendido. Nunca en años había escuchado esas palabras. «Pero, señor, es una cita importante». Javier levantó la mano con firmeza. «He dicho que la cancele. Prepáreme el coche. Voy a Salamanca». El corazón le latía con fuerza mientras guardaba la foto en el bolsillo de su chaqueta. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios podían esperar. Su hija, no. Javier se levanta de golpe, cierra la agenda de negocios y dice a su asistente: «Prepárame el coche. Voy a Salamanca». El murmullo en la entrada del colegio se convirtió en un silencio absoluto, cuando un coche negro de lujo se detuvo frente al portón. Los niños, que corrían con sus mochilas al hombro, se detuvieron de golpe para observar. Algunas madres que esperaban a sus hijos se miraron entre sí, murmurando nombres y suposiciones. Nadie esperaba semejante escena en medio de un día cualquiera. Las palabras del director seguían golpeando la mente de Javier mientras descendía del vehículo. Su hija no necesita un apellido. Necesita un padre. Caminó despacio, con el porte impecable que lo caracterizaba en las reuniones empresariales, pero con una incomodidad nueva en el corazón.
Salamanca lo recibía con aire fresco de septiembre, con las calles adornadas de banderines por la fiesta de la Virgen de la Vega. El bullicio festivo contrastaba con la tensión que lo oprimía por dentro. Lucía estaba de pie cerca del portón, sujetando su mochila con fuerza. Había querido escapar rápido a su aula, pero los susurros de sus compañeros la mantenían paralizada. Bajaba la cabeza, como si así pudiera ocultar los zapatos rotos que todos habían notado ya. Cuando levantó la vista y vio el coche estacionar, se quedó inmóvil. Reconoció a su padre en el mismo instante en que abrió la puerta del automóvil. Beatriz, que charlaba con otra madre en la entrada, se giró y su sonrisa se congeló. No esperaba verlo allí, menos aún en pleno mediodía. Corrió hacia él, fingiendo sorpresa y afecto. «Javier, qué inesperado. ¿Qué haces aquí?». Intentó interponerse entre él y Lucía, como si pudiera borrar lo que estaba ocurriendo, pero Javier apenas la miró. Sus ojos se clavaron en la figura de su hija. La vio más pequeña de lo que recordaba, más frágil, con la mochila demasiado grande para sus hombros, y sobre todo vio los zapatos, gastados, con la suela abierta y los cordones deshilachados. Don Alberto se acercó con paso sereno, como si hubiera esperado ese momento. Saludó con un leve «Buenas tardes, señor Mendoza», y se colocó discretamente a un lado. Observando, su presencia bastó para que Beatriz sintiera que ya no tenía control sobre la situación. Los niños cuchicheaban. Algunos señalaban el coche, otros a Javier. «Es su padre», murmuró un alumno. «Es un hombre importante de Madrid». El rumor se esparció como pólvora entre los presentes. Lucía, mientras tanto, deseaba que la tierra se abriera bajo sus pies. Nunca había imaginado que su padre aparecería de ese modo, y menos delante de todos sus compañeros. Javier dio unos pasos y se detuvo frente a ella. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del patio desapareció, y lo único que se escuchaba era el eco de las campanas de la catedral cercana, anunciando la misa de la tarde. Su garganta se cerró al ver aquellos zapatos que reconoció en un instante. No eran unos cualquiera. Eran los mismos que él le había regalado años atrás, los que aparecían en la foto de su oficina. Ahora estaban destrozados en los pies de su hija. Lucía alzó la mirada, confundida. No entendía por qué él estaba allí, ni por qué sus ojos parecían llenarse de lágrimas. El silencio pesaba tanto, que incluso Beatriz perdió la compostura. Se adelantó, nerviosa. «Javier, la niña exagera. Son solo unos zapatos, nada grave». Ya pensaba comprarle unos nuevos. «Cállate, Beatriz», interrumpió don Alberto con voz firme, cortando la excusa antes de que continuara. La mujer se quedó helada, y algunos padres ahogaron un murmullo de sorpresa. Javier respiró hondo, sintiendo que el corazón le martilleaba en el pecho. Dio un paso más hacia su hija, con la voz quebrada. «Esos eran mis zapatos para ti». Con voz quebrada, Javier susurra. «Esos eran mis zapatos para ti». Los ojos de Javier brillaban de lágrimas contenidas mientras se arrodillaba lentamente frente a su hija. El murmullo del patio se transformó en un silencio reverente, como si todos comprendieran que estaban presenciando algo que cambiaría la vida de esa niña para siempre. Los pájaros que solían revolotear sobre los tejados se alejaron, y hasta las campanas de la iglesia cercana parecieron contener el repique. Lucía lo miraba, paralizada. Con apenas 10 años, había aprendido a protegerse de las burlas guardando silencio, pero ahora aquel hombre al que siempre había sentido distante estaba allí, arrodillado, con los zapatos rotos en sus manos. El contraste era abrumador. El traje azul impecable de Javier contra el cuero desgastado y sucio de los zapatos de su hija. Era como si dos mundos que nunca se encontraban chocaran de repente. «Perdóname, hija», murmuró con voz quebrada. «Perdóname por no estar aquí cuando más me necesitabas».
Su tono no era el del empresario firme que negociaba contratos millonarios, sino el de un padre desnudo de orgullo. El murmullo del público creció. Algunos padres se llevaron la mano a la boca, incapaces de ocultar la sorpresa. Una maestra dejó escapar un sollozo, y hasta los alumnos, que minutos antes se habían burlado, ahora se miraban incómodos, como avergonzados de su crueldad. Nadie esperaba esa escena. Lucía bajó la mirada a sus zapatos y luego la levantó lentamente hacia su padre. Había querido tantas veces tenerlo cerca, contarle sus miedos, pedirle protección, pero cada vez que pensaba en él, lo veía rodeado de trajes, de reuniones, de sonrisas falsas en fotos de periódico. Nunca lo había imaginado así. De rodillas, vulnerable, con lágrimas temblando en los ojos. Una punzada de duda la atravesó. ¿Y si solo era un teatro? ¿Y si volvería a desaparecer al día siguiente? Pero el temblor de sus manos y el tono de su voz eran demasiado humanos para fingir. Lucía sintió que el nudo en su garganta se deshacía poco a poco. «Papá», pronunció con un susurro apenas audible. Esa palabra cayó sobre Javier como una bendición. Cerró los ojos y apretó los zapatos contra su pecho, como si con ese gesto pudiera borrar años de ausencia. El patio entero guardó silencio absoluto. Aquella palabra simple, «papá», devolvía sentido a todo lo que él había olvidado. Beatriz, que observaba a unos metros, no soportó más. Dio un paso al frente, intentando recuperar el control. «Javier, esto es ridículo. Es solo una niña con un par de zapatos viejos. No deberías». «¡Basta!». La voz de don Alberto resonó con fuerza. Su figura recta, de pie junto a la puerta del colegio, imponía respeto. «Hoy no es usted quien habla, señora. Hoy es el padre, quien debe escuchar a su hija». El golpe fue devastador. Beatriz, acostumbrada a tener siempre la última palabra, retrocedió con el rostro encendido, incapaz de replicar. La mirada de los otros padres la atravesaba como cuchillos. Por primera vez, no era ella quien dominaba la escena. Javier se incorporó lentamente, tomó la mano de Lucía con firmeza y se volvió hacia los presentes. Su voz, ahora clara y segura, rompió el silencio. «Desde hoy, nada ni nadie volverá a humillarte, Lucía. Te lo prometo delante de todos». Un murmullo de aprobación recorrió el patio. Algunos padres aplaudieron tímidamente. Otros se limitaron a asentir con respeto. Los alumnos, que al principio habían reído, ahora bajaban la cabeza avergonzados. La humillación se había transformado en un momento de dignidad, y todos lo sabían. Lucía, aún con lágrimas en los ojos, permitió que Javier la abrazara. Fue un abrazo torpe, de alguien que llevaba años sin saber cómo acercarse, pero lleno de urgencia y verdad. Sintió el calor de sus brazos, el olor de su colonia, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Cuando se separaron, ella señaló sus zapatos con timidez. «Siempre quise que duraran, porque eran tuyos». Javier la miró, conmovido, y acarició su mejilla. «Nunca más caminarás sola con zapatos rotos», prometió en voz baja. En ese instante, el sol atravesó las nubes y bañó el patio con una luz dorada. No era solo un día cualquiera en Salamanca. Era el día en que un padre recuperaba a su hija, y una niña encontraba al fin el refugio que había esperado tanto tiempo. Javier se levanta, sostiene a Lucía de la mano y anuncia con firmeza: «Desde hoy, nada ni nadie volverá a humillarte». La tarde caía sobre Salamanca, y las luces de la Plaza Mayor comenzaban a encenderse en honor a la Virgen de la Vega. El aire fresco de septiembre traía consigo aromas de castañas asadas, churros recién fritos y vino dulce servido en los puestos callejeros. La música de gaitas y tambores acompañaba el bullicio de los vecinos.
que llenaban terrazas y calles con sonrisas y abrazos. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía latir con un mismo corazón, uniendo generaciones enteras bajo la misma fiesta. Javier avanzaba despacio, con Lucía a su lado, sosteniéndole la mano con la seguridad de quien ya no pensaba soltarla nunca más. Habían salido hacía unos minutos de una zapatería en la Rúa Mayor, donde él mismo la animó a elegir los zapatos que quisiera. Ella había dudado, tímida, hasta que sus ojos se iluminaron frente a un par de color azul marino. Eran sencillos, cómodos, y sin embargo, para ella significaban un tesoro. Al probárselos, había girado hacia su padre con una sonrisa nerviosa que lo desarmó por completo. Ahora, caminando con ellos sobre las piedras centenarias de la ciudad, Lucía no dejaba de mirarlos, como si temiera que todo aquello fuera un sueño. Beatriz caminaba unos pasos detrás, con el gesto endurecido. Su vestido rojo, que por la mañana le había dado aire de superioridad, ahora parecía demasiado estridente, casi ridículo frente a la naturalidad de la gente que disfrutaba de la fiesta. Varias miradas curiosas se posaban en ella. No con admiración, sino con desaprobación. Por primera vez, se sintió ajena en un lugar donde antes había buscado brillar. En una terraza cercana, don Alberto observaba la escena mientras tomaba un café solo. Había decidido quedarse en la plaza tras salir del colegio, como si su intuición le dijera que debía presenciar el desenlace. Cuando vio a Javier caminar de la mano de Lucía, se permitió sonreír con alivio. La justicia, pensó, no siempre llega de forma ruidosa, pero cuando lo hace, es imposible ignorarla. Javier decidió detenerse con su hija en una terraza iluminada por faroles amarillentos. Pidió tapas, tortilla española, croquetas de jamón y un plato de calamares. Para él, una copa de vino tinto de la Ribera. Para Lucía, un vaso de agua con limón. El camarero, sorprendido de ver al empresario en un ambiente tan cotidiano, recibió una propina generosa que contrastaba con la frialdad con la que Beatriz había pagado el café esa mañana. Lucía probó la primera croqueta y rió, con la boca llena, algo que no hacía desde hacía mucho. Javier la miraba fascinado, como si quisiera grabar cada gesto en la memoria. «Papá, ¿puedo contarte algo?», preguntó ella, dejando el vaso sobre la mesa. Javier apoyó los codos, inclinándose hacia ella con una atención absoluta. «Siempre recé para que volvieras. Cada mañana, cuando sonaba la campana del colegio, pedí a la Virgen que me trajera a mi padre». Su confesión lo dejó sin aliento. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Y finalmente dijo, «Yo también estuve perdido, hija. Creí que trabajar más era lo mejor que podía darte. Pero me equivoqué. Te prometo que esta vez no me iré». La plaza hervía de vida. Grupos de jóvenes bailaban. Ancianos comentaban sobre los fuegos artificiales. Parejas se tomaban de la mano. En medio de esa multitud, Javier y Lucía parecían estar en una burbuja, por primera vez en años. Él no pensaba en cifras, en contratos ni en reputaciones. Solo existía esa niña que lo miraba con fe renovada, como si en un segundo hubiera sanado todas las heridas del pasado. Beatriz, desde una esquina, apretaba el bolso contra su pecho. El poder que había ostentado durante años se desmoronaba frente a sus ojos. Comprendió, demasiado tarde, que no era dueña de nada, ni del respeto del colegio, ni del corazón de Javier, ni del cariño de Lucía. La máscara se había caído. Nadie la defendía. Nadie la escuchaba. Cuando los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo sobre la catedral, Javier levantó a Lucía en brazos para que pudiera ver mejor. Ella reía con los ojos llenos de destellos, señalando las luces que se expandían como flores de colores en la noche. Él la miraba y sintió que aquel instante era más valioso que todos los contratos que alguna vez había firmado. Al bajarla,
Lucía apretó su mano y le dijo con voz dulce: «Con estos zapatos nuevos, siento que camino contigo». Javier cerró los ojos y la abrazó fuerte, con lágrimas que ya no quiso ocultar. Las campanas de la catedral resonaron con solemnidad, mezclándose con los aplausos de la multitud al final del espectáculo pirotécnico. Javier, mirando a su hija, pensó con el corazón desbordado: «Hoy no solo he recuperado a mi hija, he recuperado mi vida». And one. La escena final de esta historia no fue un contrato firmado, ni una fortuna ganada, sino algo mucho más profundo. Una niña caminando por la plaza mayor con sus zapatos nuevos, tomada de la mano de su padre, mientras las luces del cielo se confundían con las lágrimas de emoción. Ese instante, tan sencillo y tan verdadero, quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron como la prueba de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien está dispuesto a tomarla. Después de años de silencios y de ausencias, un gesto de humildad bastó para romper las cadenas del orgullo y abrir la puerta al perdón. Y ahora, querido oyente, si esta historia te ha conmovido, te invito a escribir un 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorarse o deseas aportar tu reflexión, escribe un 0 y comparte tu sentir. El mensaje es claro. El amor y la bondad tienen un poder que va más allá de cualquier riqueza material. Un padre que reconoce sus errores, una niña que decide confiar de nuevo, y una comunidad que aprende a mirar con compasión. Todo ello nos recuerda que el verdadero tesoro de la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en abrazos, en gestos sencillos, en la capacidad de caminar juntos. Igual que una lámpara encendida en la ventana en medio de la noche puede guiar a un viajero perdido, un solo acto de ternura puede devolver la esperanza a quien creía haberla perdido para siempre. Tal vez tú también hayas sentido en algún momento que las oportunidades se escapan o que el tiempo ya no alcanza para reparar lo roto. Sin embargo, historias como la de Javier y Lucía nos recuerdan que siempre hay un camino de regreso y que nunca es tarde para reconciliarse con los nuestros. La vida nos ofrece a diario pequeñas ocasiones de perdonar, de pedir perdón y de volver a empezar, aunque a veces no sepamos verlas. Por eso te invito a detenerte un momento y pensar: ¿cuándo fue la última vez que elegiste tender una mano, escuchar en silencio o abrazar sin condiciones? Quizás descubras que allí, en esos gestos cotidianos y aparentemente pequeños, se esconde la verdadera riqueza. Y si esta narración ha tocado tu corazón, compártela con alguien cercano. Tal vez esa persona también necesite recordar que la felicidad no nace del poder ni de la apariencia, sino de la capacidad de amar y de vivir para los demás.